pero quizá un pelín escorado. Sí, sí, no está, no está. Está en diagonal más que perpendicular, Javier. Perfectamente, perfectamente leída. Pero bueno, pero es fit de zurdo porque tiene todo el arco. Tiene el corto, tiene el corto, el largo. Vamos a ver cómo se coloca el portero. Pero bueno, perfil de zurdo. Evidentemente, no veo para Valverde si hay combinación. Valverde sí para no va a tirar de cuándo. En cuanto le han hecho la falta pedido, ha pedido el balón. Sí, le ha pedido, lo ha pedido y no se la han dejado. Evidentemente, no lo ha pedido rápido. Más tanto, no está exactamente la perpendicular al palo. Al palo izquierdo me refiero. Pero sí es buen perfil para el zurdo, porque tiene también el ángulo largo, también es una buena opción. Vamos a ver, depende cómo la golpee, pibe. Porque el portero yo creo que va a tener la tendencia, ¿no, maestro? El portero tendrá la tendencia a dar el paso hacia la izquierda. Exactamente. Perfecto. Alfredo se la puede comer al largo. Eso al largo. Se la puede comer al largo. De momento se ha posicionado muy centrado el portero, con lo cual le daría tiempo a llegar en caso de que fuese por encima de la barrera al palo largo. Pero va paso. Ahí viene el lanzamiento de Sorda. La barrera la ha pegado malando. Ahora Valverde también pegó en alguno de los jugadores que estaban amontonados en el área del Albacete. El salto arriba Gonzalo Mastantono, que se quiere marchar por la banda derecha. El recorte de Mastantono. Nada, la perdió, la perdió, la perdió, la ha perdido el de River. Nada, pues no ha aprovechado un lanzamiento que se ha estrellado la barrera y amarilla. Clarísima, clarísima, clarísima. Husen Paroden. Esto no le gusta a Javier. Es que es una mala lectura otra vez porque haces una falta ahí. Pero tenías todavía Quals por detrás. Para mira, estaba Esencio perfectamente. No sé, no sé, no sé. Tiene unas cosas. Yo creo que este chico también va a ir madurando, ¿eh? Como en el Madrid tiene que jugar, no juega como en Inglaterra. Pero, son 50 millones. ¿Alaba por quién? Por Hausen. Por Hausen. Mira, por eso te he dicho. Como estaba, y ahora va a quitar a Fran por Camavinga. Me descuadra por completo este cambio. No lo entiendo. Si Cafrán era el que más se movía. No lo entiendo. No lo entiendo. Y si va a meter a Cumming al lateral izquierdo, ya es una de las no. No me gusta particularmente, para eso te he subido a Valepeñas, perfectamente, para ocupar una posición y tener dos laterales izquierdos que no llevas la combatería. Camavinga. Lateral izquierdo. Claro, lateral izquierdo, Camavinga. No, no soy partidario de, ya sabéis que no soy partidario. La única cosa, y eso no quiere decir que me parezca bien el cambio, porque no me parece bien. La única cosa es que, lo hemos advertido hace un rato, estaba empezando a generarle ahí algún tipo de dificultad la subida de Lorenzo Aguado del lateral del Albacete al Real Madrid por esa zona. Fran García, que tiene más tendencia arriba que bastante más, ¿no? Que se ocupa esa posición Camavinga. Y yo no sé si es que quiere fijar ahí las posibles subidas de Aguado, quitándole a Fran y manteniendo a Camavinga. Es que no se me ocurre otra cosa. Bueno, pues Fran es más ofensivo que Camavinga a la hora de ganar línea y desdoblar a... Por eso digo, pero él, a lo mejor, quiere protegerse con las subidas de Aguado que le había ganado la espalda en un par de ocasiones a Fran García. No lo sé. Quizá quiere esto no dejarle 1 contra 1 o 1 contra 2 a Vini. ¡Vamos! ¡Vamos! Va Vini, que ha provocado el córner. No sé del haber el del Albacita le ha dejado salir el balón pensando, además ya claramente para despejar la banda. Era claro el córner, ¿no? No sé, me parece que sí. A ver, no era de Vinicius, por eso le ha dejado salir.
Ya me extrañaba a mí. No, no era de Vinicius, no era correr, seguro. Tengo dudas, Javi. No, 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 seguro. Por eso la ha dejado, si no la hubiese despejado él fuera. Si es que llegaba perfectamente para provocar, y aparte con el peligro que tiene esta jugada. Claro, metido al lanzamiento, pelota sobre la frontal de la pequeña. Ha despejado Javi Moreno. Recuperará el Real Madrid por medio de Camavinga. Tiene espacio Art Güler. Corre el hijo de la media luna levantando la cabeza, pero le están sujetando. Creo que hay falta sobre Ardagul. Le sujetaban Art Güler. Sí, la falta de Ag Medina. No protestes. Si le has agarrado, no pasa nada. Yo creo que tiene un poco de razón. ¿Eh? Están agarrando los dos, y como ve que no tal que el primero que agarra, y el que tiene la pelota es Ardagule, no sé, yo no. Falta. Yo creo que la primera que coja Gonzalo va a hacer gol. Está entrando poco en juego. Bueno, ha entrado muy poco en juego, pero hay que mira. Le estaba diciendo Árbelo a Lorenzo Aguado. Me estás complicando un poquito el partido, Lorenzo, tío. ¿Tú cuánto estabas conmigo? A ver, ese cabezazo arriba, Gonzalo. Lanzamiento de la falta. Cabezazo, Gonzalo arriba. No, Gonzalo o Asensio. Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo, 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 Gonzalo. Sí, Gonzalo que gana la posición. Estaba también, más están intentando siempre los dos a la limón. Estantuno y Gonzalo y la pelota arriba, pues ha sido buena para el Madrid, ¿eh? Sí, sí, era buena. Yo creo que se la pidió Gonzalo, más arrugó, pero bueno, está bien. Cabeceo bien. Fez que se arruga. Mejoría notable de Arda Güler hoy. Cuando somos maestro, ¿cuántos? Más de 35,000 amigos. Bueno, bueno, patea uno. Cuidado que esto está como está. Está como está. Y en el 25, ¿no? Camino del 25. Camino del 25. ¿Sí? Sí. Ecuador del partido, ya prácticamente. Es decir, a 20 para el 90, maestro. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué te voy a decir y te voy a decir más. Te voy a decir que ha empatado el Betis. Bueno, menos mal con el Chimi Ávila igualando el tanto que había conseguido Petrot, que había adelantado al Elche Betis 1. El C1, en Mendizorroza, gana el Alavés por 1-0 al Rayo Vicano, aquí en el Caro Belmonte. Partido del live del Chiringuito. Alba 1, Real Madrid 1. A las 12 llega la cuenta atrás a las 12 el Chiringuito. Chiringuito de miércoles. Mañana nos levantaremos con aquello de mejor miércoles de la temporada 6%. Ojalá o algo así. Ojalá porque estamos en una línea que, madre mía, ¿cómo debe estar Mato con los sponsoros? ¡Bu! Matos ahora mismo está pidiendo que entre el séptimo de caballería allí en la ayuda. ¿Qué te parece? Mírame el sponsor. Está cambiando la esta de la caja fuerte. Venga, Benicio, Benicio, la clave, la clave. Mal, no, mal, 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 mal el pase, mal el pase, pero ha recuperado el Real Madrid. Estamos en los últimos 20 minutos. Vamos, Valverde, va Partedo, juega Vinicius Jr., banda izquierda con el apoyo, con la ayuda de Camavinga. Arda Güler, el más pegado a la cal. Sube Camavinga, balón interior, jugando cestero. Ahora Vicencio Jr. toca al medio, deja pasar Valverde. Ha sido David Jiménez el que abre para Mastantuono. La quería poner interior al área. Recupera, sin embargo, el Real Madrid en el mediocampo del Albacete, que no ha sido capaz de controlar para armar el contragolpe. Ahora le va a costar al Alba salir, ¿eh? Sí, sí, lo va a tener que cerrar, ¿eh? Mira por la derecha. Vamos, ese cambio. Peligro. Si pasa, hay peligro. Por la derecha, amagando el centro David Jiménez. Ahora Maono, el recorte del argentino. La pierde Mastantuono.
La pierde Mazantú en el recorte. Además, agarró, hizo falta, pero continúa el juego. Aplicóle de la ventaja García Verdura, árbitro catalán del partido. Se frena el Alba en el contragolpe. Partido de Anto, muy flojo, muy gris. Solo el gol. Horrible, pero bueno, solo el gol. No está bien, solo el gol. En la porra está la cosa como está, maestro? La porra está complicada para bueno. Para mí solamente Javi que dijo 1 TR con opciones. El Betis hizo el gol. El Chimi Ávila que te niega el pase al Rededo. Pero no nos dejan. No nos dejan, nos echan para atrás la no. Porque está la cosa ahí con el rollo este del límite salarial que no hay manera. Hay escritos. El GTA ha presentado algún escrito ahí, apelando, pero de momento no. Ahí juega nuevamente el Real Madrid. Vamos. Últimos 20 minutos por la derecha. No va a controlar más. Ha sacado con más intensidad ahí Dani. Bernabéu, el lateral zurdo, está haciendo un partidazo, ¿eh? Muy bien. Sí, no la ha superado, se la presentó mal la bola. Sí, se le quedó corta. Anticipándole más Sandueno. Sacando la pelota, vuelve a jugar el Real Madrid por la banda derecha. Nos iríamos a la prórroga con este resultado, evidentemente. Cosa que ya le pudo ocurrir al Madrid en la anterior eliminatoria, cuando jugó en el Prado con el Talavera. Balón dentro del área. Ese taconazo no arregla nada, pero hay un mal despeje. Venecio Jr. se la juega para rematar tocándola al ángulo largo. ¿Sacará de portería el Albacete o córner? No sé, me parece que está yendo para atrás. Me parecido que no. Está yendo para atrás, con lo cual me ha parecido que no. Me ha parecido que no. Nada. La ha pegado fatal, Bene. La ha pegado. Pero mal, 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 pero mal, 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 mal. Efectivamente, como dice por aquí, touch no touch no es ni ensayo. Es en realidad transformar el ensayo o un drop. Ahí va a llamar. Va a hacer un cambio el Madrid. Va a hacer un cambio el Madrid. Bernabéu Miracional, porque en el Alba yo creo que hablaríamos de un posible MVP si del Alba, el chico de para mí, sin duda del filial, ha hecho un enorme trabajo. Este chico, como resaltabais recién, vosotros, gran trabajo, Jonathan Gómez, estaba muy bien, muy digno. Muy digno. El partido del Albacete. En todas sus líneas. Minuto 75 contra un Real Madrid. Pues hombre, evidentemente. Muy buen partido y encima te has adelantado en el marcador, que no es nada fácil. O sea, poco más de un cuarto de para el 90, sin grandes agobios. Tampoco el Madrid es que lo haya acorralado. Bueno, por momentos lo ha dominado, pero nunca con va a entrar César Palacios. Es César Palacios el que está preparado y 38, y Dani Carvajal. Yo creo que va a quitar la banda derecha. Yo completa, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo mazo por César Palacios. No, tanto, seguro. Y hombre, si entra Carvajal, pues será por David Jiménez. Claro, no vas a hacer ahí otro mejunje extraño. Sí, yo creo que es los cambios. Yo creo que sí también, porque no puede mover otra ficha, ¿no? Pelota, me va a costar ver a César Palacios, acostado manda derecha. Yo creo que si entra igualmente, aunque sea por más tanto uno, va a estar muy por detrás de Gonzalo más que otra cosa, dejando quizá más la banda derecha para o agranda Valverde por ahí también. Eso es para Valverde, o Valverde y Carvajal se mete por dentro. Sí, está bien porque el partido dentro es lo que me cuadra, luego lo puedo poner ahí, Pero normalmente, nunca o casi nunca, sin conocer al niño. Sin conocer al niño, lo que requiere el partido es Valverde carril 8, con Carvajal doblando y este chico entre líneas. A ver la llegada de los dos que posiblemente abandonen el terreno de juego,
tanto de David Jiménez como de Mastantuono por la banda derecha. El balón interior lo quería colocar Mazo, pero sin embargo no le va a llegar a Valverde porque mira, había interceptado en la línea de pase. Muy bien colocado Jonathan Gómez, el que acaba de entrar en lugar de Dani Bernabéu. Otro nuevo cambio duro en las filas del Alba. Hace siempre la misma acción para salir a su pierna izquierda, pero es que le falta esa velocidad, ¿no? Porque hay jugadores que siempre hacen la misma acción, pero consiguen hacer, ¿no? Dices, ¿cómo se te va si sabes que hace lo mismo, hombre? Porque está muy bien. Son rápidos, Son tiene esa chispa, pero él le está faltando esa chispa también, ¿no? También es verdad que lleva tiempo sin jugar, pero ya te digo, independientemente de eso, no es un jugador de desborde, con lo cual, cuando marcas tanto y tienes la tendencia siempre a salse al mismo lado, para los defensores es muy fácil marcarte. Sí, le toman el tiempo. Le han tomado el tiempo. Bueno, pues César Palacios y Dani Carvajal que van a entrar al terreno de juego. Mastant 111, y ahora saldrá, evidentemente, yo creo que el cartel del 35. Estaba cantado lo demás tanto. Por Palacios y David Jiménez. ¿No? Regal David Jiménez. Sí, sí es que tiene que ser David Jiménez. Si no, es que no sabemos de esto. Ya le regaló media hora de segundo acto, ¿eh? A Mastono, ¿qué? Sí, David Jiménez. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Bueno, pues ya está. Pues los cambios que presuponíamos y a ver. Yo creo que le estaba diciendo, le estaba indicaciones a Valverde para la banda derecha de Carvajal. A ver la aportación. A ver la aportación de Palacios, con ese movimiento que ya anticipaba Javi Balboa, de poder acabar ahí, colocado por detrás de Gonzalo, en lugar de más en el costado, como estaba más Antuono. Bueno, interesante ver este movimiento que va a hacer el Real Madrid. Cambios en Albacete. ¿Y en el Alba qué? En el Alba creo que es Pepe Sánchez el que está preparado. Sí, es Pepe Sánchez. Y se va Pacheco. Antonio Ruiz. Antonio Pacheco Ruiz. Sí, tiene nombre de torero. De torero. Pacheco. Sí. O del programa aquel. ¿Cómo se llamaba? Estudiante. Miedo me das. El estudiante. ¿Cómo se llamaba aquel programa? Curro Jiménez. Pacheco. Pache lo veo a caballo y con un no el estudiante Gro Jiménez, el algarrobo Guller es el que está cayendo más a banda derecha e a pierna cambiada Coguller. Ah, mira tú. Y lo que he dicho, César Palos, estaba por detrás de clarísimamente por detrás de Gonzalo. Muy bien. Es que es esa su posición en Gel Castilla, es ahí donde desempeña la mayor parte del campo de acción, ¿no? En los partidos, juega el Madrid por la banda derecha. La pelota, sin embargo, se viene al medio para que Raúl Asensio se apoye en David Saba. Recibe, se monta Camavinga por dentro. Fíjate tú, también, cómo busca el pasillo. Sí, se ha montado de la K para ocupar Ray como central zurdo, casi la posición de lateral, porque evidentemente, ahora, al Madrid le sobra un defensa. Línea de tres le sobra defensa al Madrid. Sí, línea de tres con David Salaba por la izquierda. Efectivamente, Raen por la derecha. Y en el eje. ¡Golito! ¡Macho! Venga, vamos, vamos, vaya prórroga, vamos a por el golito. Sí, porque de aquí saltamos directamente al programa. Si no, sí, es porque no como haya prórroga, claro, prácticamente se ele directamente a la sí, a la hora antes directamente. Pelota para el Albacete. Estamos a 12 para el 90. De momento el Madrid no puede con el Alba. Saque de banda. Está hablando ahí Raúl Asensio discutiendo del Betis Alfredo. Ojo, ojo, porque ha remontado el conjunto verde y blanco. Se había adelantado el Elche, pero ahora segundo gol para el cuadro de Pellegrine. Betis 2, Elche 1. En otro partido, el de Mendizrosa sigue ganando por la mínima el Alavés.
Deportivo Alavés 1. Rayo Vallecano 0. Otra vez ha sido el Chimiá. Sí. Pues mira, mira cómo no había tenido razón Ángel Torres. ¿Cómo te hubiera venido, eh? Ya te digo, ¿eh? Y a papá también, papito. Está papá contento. Está papá contento. Es lápiz, ¿no? Que se queda sin punta. ¡Bu! Y el domingo, Getafe Valencia. Y el sábado, Real Madrid Levante a las 2 de la tarde. ¿Cómo lo hacemos? No se puede comer. Antes de la hora y media. Yo estoy viendo partidos, o sea, que no voy a poder comer. Estaré viendo partidos y vengo directamente aquí. Habrá aquí algo, ¿no? El tearing, digo yo, porque si no, yo a esa hora no puedo comer, no me entra nada. Levántate pronto, madrugo, y entreno. Sí, eso sí lo tengo claro. Pero haces deporte, y luego en vez de haces un brunch, que te gustan a ti las modernidades. Un brunch. Sí, me encanta, por eso lo he dicho. Tú, que hay un tío de brunch en el mundo. Soy yo. Llama, Maque, por favor. No, no me digas que gol. Cuidado con el alma. El remate. La mano de Lunes. Aguado. La pone desde la derecha. Fuera. Agur Medina. La ha tenido anteriormente la mano de Lun para evitar el segundo. El alma. ¡Qué momento de apuro! Después de un error, alguien ha caído. Creo que era Cestero en la salida de balón. Ha reservalado. La dejó mal. ¡Qué remate que ha sacado Lunin y luego la llegada de Agún Medina! La ha tenido el Alba. Alba. Primero Ricky y luego Ag Medina. Pega en los pies de Alba cuando la pelota iba al palo corto. Estaba bien colocado Lun. Peligro. Saque de esquina para el Albacete. Juegan en corto otra vez Ricky. Ahí viene Agún Medina poniéndola al punto de penalti. El salto de Gonzalo de la del Alba. Ha marcado Jefte se señala el 10. Jefte se señala el 10 porque acaba de batir a Lunes y adelantar al Sete en el marcador cuando quedan menos de 10. Marca Jefte en esa acción. Lo había merecido el Albacete. Lo evitó Lunen. Se lo perdió Ag Medina. Es que no perdona Gift. Albacete 2, Real Madrid 1. Increíble. No, ellos se lo han acabado creyendo. Se lo han ido creyendo. Madre mía, que hay un mal despeje de Gonzalo, porque es la zona donde está Jefte esperando la segunda jugada y al Madrid se le pone muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. A falta de 14 minutos. El partido y la Copa del Rey. Madre del amor hermoso, tío. Es que no me lo puedo creer, tío. Yo tampoco me lo puedo creer. Aparte, este gol a balón parado, los goles. Este todavía peor que el primero, ¿no? Primero, bueno, atenuante. Hay un fallo clamoroso de un jugador como a ver la pelota para el intento de César Palacios. El Real Madrid, que va a tener que jugar ahora contra reloj a menos de 8 para el 90. A menos de 8 para el 90. Una situación similar en el primer periodo. Empató Mazantuano en el añadido y ahora el Real Madrid también jugando contra reloj con las prisas y en una situación límite para seguir viva en la Copa del Rey. Quedan 7 minutos, y el extra time, situación límite. Bien explicado, Alfredo, vamos a ver si sale coraje y tiene que sacar algo más, el Madrid para revertir este resultado. Y 37, el gol del Albacete. ¡Bú! ¡Qué desastre! Sí, todo esto para llegar a la prórroga. Todo esto para llegar a la prórroga y comerse 30 minutos en el mejor de los casos. Sí, pero hubo 2 paradas de Luning previamente al gol, que vienen de una jugada de ellos. La gente de los suplentes, buena parte de los suplentes del Albacete, le están ganando al Real Madrid. Ya no, ya los cambios de los Albac ya han sido jugadores más que suelen ser titulares. Se ha notado. Lo avisaste, Javier, sobre todo el centrocampista que le dio un nivel impresionante en la sala de máquinas. Juega el Real Madrid, pelotazo arriba.
ver la guerrera de Vinicio Jr. Ven que va a controlar la pelota cerca del vértice del área, encarando Vini, pero está muy solo. Necesita ayuda. No puede Vini, no puede desbordar. No desborda Vinicius Jr., no puede irse de Lorenzo Aguado. Apurando Vini, línea de fondo. Otra vez el recorte, frena en seco. Pelota atrás. La remataba Arda Güler. No llega, no llega, no llega, no llega. Direcciones de portería. El remate del turco. Camavinga por la izquierda. Carril del 10. Ataca el Real Madrid buscando el tanto de Jefte. Ha adelantado el Albacete. Otra vez Vinicius Jr. El slalom hacia adentro. La deja Camavinga en el pase. Segundo palo. Amaga Dani Carvajal. Córner, la esquina al Real Madrid. Están con uñas y dientes. Hay que ir a tope. Vamos. Saque de esquina a la izquierda del marco del Jaén. Bueno, no hay cuarto malo, Si hubo 2 córner, hay que esperar que hay nuevo cambio. Hay que esperar que hay nuevo cambio porque va Manuel Ángel por Cestero. Va a entrar Manuel Ángel en lugar de Cestero. Sí, Manuel Ángel, lo que he dicho, su interior va a jugar es un jugador más ofensivo que Cestero. Cestero, jugamos medio centro defensivo, más posicional. Vamos a ver que si le da tiempo a Manuel Ángel a hacer algo, a intervenir, ¿no? En estos 5 minutos que quedan. Igual, ahora no vamos a llegar a prueba. La pone Arda, gol primer palo. Amontona muchos jugadores en Albacete dentro del área. A ver en la segunda acción. Otra vez el despeje. Queda en el mediocampo propio. Ahí está Camavinga. Sí, cuidado con la pérdida, no ha llegado tampoco para el control. César Palacios vuelve a tocar de cabeza Camavinga. Le cae el esférico a Dani Carvajal. La pide por la derecha. Juega nuestro turco favorito, el recorte de Güler. Puede poner el centro. Otra vez el de Güler. Ahí está César para hacer de cara para Güler. Remataba, pero nada, nada, nada. Ha pegado en la pierna de Javi Moreno. Y ahora contra el Albacete. Y ahora contra el Albacete. Y ahí está Jefte, el autor del segundo gol. Encarándole Camavinga. Cierra bien Camavinga. Bien Camavinga. Bien Camavinga, evitando que la pelota se pierda por el lateral. Menos de 5, menos de 4, menos de 4 minutos y somos más de 50,000 amigos. Vamos, dásela ya. Vamos, macho, vamos. Estoy jugando el título. Real Madrid 3,5 para el 90. Se la juega Vinicius Jr. Solo contra el mundo. La pierde viene, la ha perdido Vinicio Jr. Mal el Madrid. Mira la gente, mira el público. Enardecido el público. Vale, el Madrid en recursos claros para el ataque. Ahora la regala a Gus Medina directamente a las manos de Lone. Lo veo muy mal, muy complicado para el Madrid porque no tiene ninguna claridad por la izquierda con Vinicius. Y el Real Madrid ha perdido capacidad para poner balones al área. Por ejemplo, Gonzalo desconectado. No encuentran a Gonzalo, no encuentran. No hay posibilidad de encontrar remate en el área. ¡Qué buen balón largo! No va a llegar Jeft, el autor del segundo gol del Albacete. El balón para Andre Lunen. Dime. Claro, tengo problema, claro. Oh, sin problema. Viene el centro por la derecha. Lo intentaba poner Arda Güler. Otra vez la pelota que va a quedar para el Albacete. Carlos Neva peleándola. Sí, sí. El balón es para el Alba. El balón es para el Alba. El balón es para el Albacete. Alfredo, el público está siendo el jugador número 2. ¿Cómo está tirando equipo? El público evidentemente sabe que ahora mismo el partido lo tiene el Albacete. El partido no lo empata al Madrid. El partido sí se le va a Albacete es por el propio Albacete, porque el Madrid no está generando prácticamente nada. No ha generado peligro el Madrid a raíz del segundo gol del Albacete, No ha habido una ocasión que diga, bueno, fíjate, hizo ahí. No ha habido una ocasión. Ya lo anunció Javier en las ocasiones de segundo tiempo, en los 10 minutos iniciales, que parecía que pero sin llegar a portería.
Claro, Alex, yo sin problema. Bueno, ahora me dices, me van diciendo. A ver la dejada con el pecho, Berecio Jr. Controla Gonzalo. A ver quién viene. A ver quién viene. Viene para el centro. Palacios. Corner. Vamos, chicos. Vamos. A la izquierda de Yoaín. A la izquierda de Laín. Yo calculo que se acaban las oportunidades al Real Madrid. ¿Se le acaba? Pues no lo sé, maestro, pero ha habido muchos cambios. De 5 para arriba, seguro. Golpe en la cabeza. Efectivamente, ha habido mucho tiempo para sí. Puede ser, sí, con el total de cambios y tal. Mínimo 5. Sí, 5, 6. Mínimo. Son ahí antes. Bueno, último minuto del partido, para que se cumpla el 90. Balón al primer palo. A ver quién salta ahí. El puño de hizo ahí. Ha querido ahí complicarse la vida al guardameta del Albacete. Había entrado César Palacios. Hay córner otra vez. Sí está solo. Le agarró un ataque de claro. Fíjate la mira el portero Alfredo Solo Carlos Neva, que se quejaba otra vez la meta de esquina. Balón muy cerrado. Primer palo. Saltaba Gonzalo. Ha sacado de Poño. Lizoen recupera para el Real Madrid. Lo hace Camavinga abriendo sobre la izquierda. De Valverde. Quiere apoyarse Valverde para el remate. Fuera. Se apoyó Valverde César Palacio. La pega el halcón blanco. Pelota a la izquierda del Yoaín. Minuto 90 cumplido. A ver lo que hay que añadir. Hay córner otra vez. 4, nada más. Córner. Me pareció que no fue. Perdón. 4, nada más. Otra vez lanzamiento esquina. Primer pal. Cabezazo. Vamos, Aló. Vamos. Gol del Real Madrid. Vamos, Gonzalo. Golzano. En el 90, el gol salvador de las 3 Gs. La G de Gonzalo. La G de García. La G de gol. En paz al Madrid. Fuerza la prórroga el equipo de Arbeloa. Marcó Gonzalo Albacete 2, Real Madrid 2. Golazo, Fue un golazo. La cogió en el cielo. La pelota, ¿Dónde la pone? ¿Cómo gira la cabeza? Perfecto. Él también perfecto. Y la pone al otro lado. Imposible va al portero. Madre mía. Sabe lo que es jugar con fuego. Sabe lo que es la jugar a la rueda rusa. Pues eso es el Madrid. No, pero ya sí. Pero yo no quiero. Prefiero no jugar tanto. Otra vez jugando la ruleta rusa al Real Madrid. Vamos, que no allegro. Venga, vamos a ver, porque todavía quedan minuticos 2 y medio. Es hasta el 94 para mí que ha añadido poco. Pero bueno, son 4 minutos. Tiempo, la P derecha, el Real Madrid. Pelota al interior del área. A ver, ¿a quién le cae Fit Valverde que la pelea? Cueno atrás. Ha sacado como ha podido Javi Moreno. G. Arte no gastar. Jefte le va a proteger Raúl Asensio. Falta de Raúl Asensio. Innecesaria Raúl. Es necesaria porque además se lleva la cartulina amarilla y tiene razón el árbitro. Si estaba diciéndolo antes de recibir. No hagas falta. Tiene razón el árbitro Raúl. Es que de verdad escúchasla ahí que te están diciendo que no hagas falta y tienes razón. Si es que es amarilla, además. Claro, metes un viaje que no ha ido ni abajo. Que no ha ido ni balón. No ha dado ni balón. Vamos, no es amarilla y es falta. Vamos, falta de amarilla. Oye, el cabezazo de Gonzalo es terrible. Gonzalo ahí no perdona, Gonzalo ahí no perdona. Otra vez Salvador Gonzalo. Mira que me hacía con el día de Legané. Me hizo acordar. Escucha, metió el día del Betis, metió el día de la final, metió hoy. Ha metido hoy. Sí. El Salvador, Valdeas al rescate, el lanzamiento, la falta para el Albacete. Muy cerrado. Puede ser córner. Sí, córner para el Alma. Último minuto, córner para el Albacete. Cuidado que los 4 goles fueron de córner, Todo balón parado. Todo parado. Todo a balón parado.
El árbitro repartiendo amarillas ahí en el banquillo del Alba. Bueno, pues cuidado que el tiempo reglamentario se va a acabar con corner favorable al Alba y manifestación en el área del Real Madrid. El 1 de mayo en el área del Real Madrid. Todo el mundo metido ahí en el área. Tiene que mandar Lonen. Balón muy cerrado. A ver a quién le cae. A ver aquí le cae. A ver le cae. Segunda jugada para el Albacete. Quería ver Jonathan Gómez contra. Sin embargo, del Real Madrid. La pelota que queda suelta. Balón dividido. Dani Carvajal. Todavía hay tiempo. Arriba Gonzalo. También Vinicius a la espalda de Gonzalo. Estaba bien, no llegó la contra Albacete. Cuidado, cuidado, Jefte. Cuidado, Jefter. Se ha quedado clavado Loni. No lo entiendo. Cuidado con Jefter. No te creo, Jefte que remata. ¡Gol del Alba! ¡Gol del Alba! Jefte, Jepara, que el Madrid doble la rodilla en Albacete. Gol de Jefte en la última del parto. Marcan. Alba, marca Jefte. Repite Jefte. Alba 3, Real Madrid 2. Maazo, para creer con quién fue que hizo la jugada. Ver para creer lo que ha hecho Jefte. No puede ser. Se equivoca Lonen. Es un balón al que tiene que salir Lonen. No puede ser, tío. Sí se le va al control Lun, pero el único que hace tiene que salir Lonen y luego Carvajal se queda clavado. Le dan tiempo a que Jefte piense que haga de todo. Carvajal. Madre mía, madre mía. ¡Qué gol! ¡Qué gol le hace Jefte al Madrid! ¡Ay, Carvajal! Hace Jefte al Madrid. Es increíble. En el rechace de Carvajal, Jefte la pone al segundo palo, la pone al ángulo largo, la pelota a la que no llega Lun, que se queda mirando el héroe de Albacete, el héroe de Castellán Malcha. Nuevo Don Quijote se llama Jefete que le mete al Albacete en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Arbeloa va a debutar con derrota porque el Madrid cae 3-2 en Albacete. Llamazo para Arbel y para el equipo madridista. Era impensable que ocurriera esto, pero ocurrido porque en el fútbol nada es lógico en ocasiones, nada tiene lógica. A ver, la última del Madrid con BN, falta y tarjeta. Todo esto empezó con una falta innecesaria de Ra Asensio. Y mira luego lo que se provocó de ahí, de aquella falta, luego el córner. El árbitro Lu balón, contra de la contra, y gol imposible de Jefte. De verdad. Bueno, la última del Madrid del partido la tiene el Madrid por esta falta sobre Vinicius. Sobre la banda izquierda la va a golpear Arda Güler. Si empata el Madrid para morirse, vamos, si empata el Madrid para morirse. Lanzamiento de gol, punto de penalti. A ver quién le cae. A ver quién le cae. Ha subido Lunen. Fede Valverde del Madrid. Portero. Se acabó el partido en el Carlos Belmonte. El Madrid eliminado de la Copa del Rey. Debut con derrota de Álvaro Arbeloa. Desastre, Madresta en Castilla-La Mancha. En el Carlos Belmonte, el héroe se llama Gipte. Albacete 3, Real Madrid 2. Ver, justo triunfo, ¿eh? Ver para creer, con 70.000 amigos que han asistido al final del partido en el Carmte en este live. Pues, hola y adiós en la Copa del Rey para Arbeloa. Hola y adiós. Hola y adiós. Creo que el balance general, Alfredo, aparte de la ilusión, todos lo que utilizamos al principio del partido, que realmente teníamos una enorme ilusión, el equipo no ha estado a la altura y creo que el Albacete es justo merecedor de este triunfo. Sin lugar a dudas, por lo visto en el partido, no es en absoluto injusto que el Albacete no se meta en la siguiente fase de la Copa del Rey, en absoluto injusto, porque el Albacete Olo no ha sufrido porque no ha sufrido. Le han hecho 2 goles y el Madrid no ha generado tampoco ocasiones muy claras y luego el Albacete, con los cambios, ha mejorado. Hay que decirlo. Sí. Ya lo avisó Javier perfectamente con conocimiento que tiene. Sobre todo en el mediocampo,
con los dos jugadores que entraron en medio campo, perdió el control del partido del Madrid, estuvo a merced, pero sin ese dominio que tuvo, nunca se cristalizó, ¿no? Triunfo justo. Y, bueno, a empezar de nuevo creo que, se abre todo para unas nuevas expectativas. No, no puedo entender lo que ha ocurrido en el tramo final del partido con el Real Madrid. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Ha sido todo una concatenación de absurdos. El primer absurdo con esa falta que cometía Raúl Asensio. Luego, en la acción de Jefte, no entiendo nada. No entiendo lo de Lunin. Se queda ahí muy parado Dani Carvajal. Yo no entiendo absolutamente nada. El caso es que Jeff ha hecho el gol de su vida y con ese tanto elimina el Real Madrid. Elimina el Real Madrid cuando ya somos más de 905,000 amigos. ¿Tienes alguna explicación, Javi, para lo que ha ocurrido en el tramo final del partido? O sea, ¿se puede explicar esto de alguna manera? Yo no sé, yo no sé, yo no sé explicarlo. Con el empate de Gonzalo de cabeza, lo he dicho, no se puede estar siempre jugando a la ruleta, a tirar la moneda al aire y que siempre salga cara, porque no puede siempre salir cara. Quitando las jugadas acción balón parado, el portero del Albacete no ha hecho una parada. No ha intervenido, no salen paradas, no hemos tirado la portería. Defensivamente al balón parado horribles, porque te rematan y una sensación de peligro increíble. Es verdad que balón parado también ofensivamente consigo ha sido los 2 goles, pero el Real Madrid, con todos mis respetos, está jugando contra Albacete, que ha salido con los suplentes, que es verdad que luego cuando se ha visto, a medida que pasaran los minutos, capaz de llevar el tiempo el partido a la prórroga, se vuelve a adelantar en el marcador, consigues empatar de cabeza la heroica como siempre, pero que no siempre sale de cabeza y el fútbol a veces es justo, y hoy da vencedor al Albacete. Enhorabuena Albacete porque ha merecido justamente pasar la siguiente ronda de la Copa del Rey. Poco más pude decir, estoy muy decepcionado yo. Alfredo, sobre todo porque te lo noto, te lo noto, te lo noto. Me da mucha pena porque ahora sí se va a acusar de que si los chicos de la cantera, que si tal, que creo que no tiene nada que ver para el resultado del equipo, porque al final se ha acabado jugando con prácticamente jugadores titulares, siempre tiene 7 en el campo de la primera plantilla. O sea, que no creo que no sea excusa, pero me da pena por ellos, por si alguien se atreve a señalarles como que no tienen capacidad para jugar en el Real Madrid o en la élite porque se ha eliminado. Y creo que no es eso. No creo que hoy el partido es una vez más consecuencia de lo que viene siendo la temporada. Poco chacarle Arbeloa lleva 10 minutos. Un entrenamiento que con lo cual es un poco reflejo, con lo cual es un poco reflejo de lo que viene pasando esta temporada y estoy muy degustado, la verdad. El equipo está como está, o sea, el equipo está como está. Yo sé que ahora la tentación general y tenemos hoy un chiringuito largo. Un chiringuito largo, 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 largo. Hoy, bueno, pues las reacciones van a ir dirigidas a Sarbeloa, casi seguro. Estoy convencido. Llevamos ya todos mucho tiempo en esto. Sabemos lo que hay. Arbeloa va a ser sí. Pero maestro, luego estará la justicia, luego estará la realidad. Pero hoy, Arbeloa está en el centro de la diana porque la gente va a ir a por él. Va a ir a por él. Le puedes hacer responsable a Arbeloa, pero si lleva 10 minutos. Maestro, llevamos desde el mes de agosto, el equipo está como está. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y para arreglar esto hace falta tiempo. Cuando ya somos casi 110,000 amigos. 120, sí. Bueno, 120,000. ¡Qué locura, maestro! Escucha, es que hoy en día cualquier aficionado del Madrid que sufra el corazón no puede ver un partido Madrid tranquilo. Es que es increíble, tío.
Es que es increíble. No, que hoy, Contición está 2 puestos por encima del descenso, y tú te estás jugando SIG la Copa del Rey. Que quieras que no, que hoy se te acaba de volver a ir. Otro título, que luego di no título. Títulos menores, que no sé qué, que sí que se te ha acabado de volver a ir. Otro título, y los títulos son títulos. Da igual, la Supercopa España, la Copa del Rey, la Champions, la Liga, son títulos. Sí, a mí hay una cosa. Hay una cosa que aparte de irse un título, hay una cosa que todavía es peor. Un aficionado al fútbol apaga el televisor, no se pierde el tiempo para ver al Madrid. El Madrid, aparte de otra cosa, aparte del entusiasmo que teníamos, yo quería que los chicos, bueno, que iba a haber otra imagen, no la dieron. Empezando por mi paisano, perdón, que tengo un ruido aquí, y aparte el equipo físicamente no está. El pasotismo de Luning y el error de Carvajal, que parecía un jugador de partido de los jueves. Lo que hizo Carvajal, te digo una cosa, Jorge, está muerto Carvajal. A mí no me parece tanto fallo Carvajal, porque Carvajal llega, tapa el primer tiro, y el segundo es un tiro que se vuela a poner porque no se puede manos atrás. Se gira y le pasa justo por el lateral. Pero es que Lunin, en la corrección, va corriendo pensando que el balón va fuera. No sé si te has dado cuenta, él en ningún momento se tira, ¿verdad? Que el balón es perfecto, ¿eh? Va con la parábola perfecto de fuera hacia adentro al segundo palo. Pero si es que ya no es eso, si es que la acción es que porque vas 2, es que no estás perdiendo el partido. A las malas vas a la prórroga, vas 2. Y el equipo, con un defenso que se puede, lo único que se puede hablar de Arbeloa. Perdóname, yo no voy a estar en el programa, pero os voy a escuchar. Pero el único que se puede hablar de Arbeloa es Camavinga de lateral izquierdo cuando Fran García el que más corría. La presencia de Alaba por Husen era correcta porque Husen estaba ties y le acaban de sacar tarjeta justo. Pero, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, es decir, Arbeloa también con los cambios dentro de su poca participación lógica de un recién llegado, tampoco estuvo clarividente para jugar contra el Albacete, porque para jugar al dominó no necesita entrenarse todos los días, pero bueno, lo dejo ahí. Yo creo que habrá muchas opiniones. El Madrid está en la UCI. Es un golpe terrible, terrible para los intereses del Madrid. Perdón, Javier, que no me lo creo. Jorge, que no me lo creo. Que estoy aquí nadie, pero se va a creer esto. Que no me lo creo. ¿Cómo te vas a creer? ¿Cómo te vas a creer que el Madrid estaba eliminado? Que el Madrid consigue empatar con ese gol salvador de Gonzalo otra vez al límite en el añadido, en el minuto 46 de la segunda parte. Marca Gonzalo y que el Madrid sea incapaz de gestionar en el añadido un partido que lo tenía perdido con empate a 2. El Madrid sea incapaz de gestionar que le pase lo que le ha pasado a Raúl Asensio, lo que le ha pasado a Lunen, lo que le pasa a Carvajal, lo que le pasa al Real Madrid en general con un final de partido es imposible de entender que un equipo, por muchos chicos que haya ahí del filial, que son los menos responsables de todo, pero el equipo está como está, el equipo, madre mía, el equipo como está, que no nos llevemos a engaño, que tiene que haber siempre 7 jugadores de la primera plantilla jugando estos partidos que solo han jugado 3 y que no han hecho mal, que David Jiménez ha estado bien, que Cester ha estado correcto, solo ha tenido el fallo en la salida de balón en la que hemos visto. Que tampoco ha sido gol, ha sido córner. Que yo creo que es el córner que propicia después de varios rechaces el gol, pero que ha estado correcto, ha estado bien, y que ya está, que no hay más, que no lo que digo que por favor no se le señale a los chicos, que esto es una cuestión ni a los chicos ni a que esto es una cuestión de lo que se viene pasando durante la temporada. Sin más está, no hay más. Una cosa importante, por favor,
un equipo de primera división y en la élite, juegues contra que juegues, hay que manejar los detalles. No pude haber, el Madrid no puede encajar 3 goles, 2 a balón parado y 1 en balance defensivo, porque el último gol que está relatando la genialidad del chico, Lunin, sí, Luno, es un córner que tú tiras a favor y tú quedas despedazado prácticamente para una contra que sale un tiro de atrás y se planta mano a mano con tu portero corriendo 50 metros hacia la portería de él. En fin, el Madrid no maneja los detalles, evidentemente dentro del cúmulo y vuelvo a repetir, cuidado, el señor Pinto. Físicamente tu equipo. Físicamente este equipo es diésel. Este equipo es un equipo diésel. Aquí hay más trabajo que en las pirámides de Egipto. Más trabajo que colocar las pirámides de Egipto. Tiene por eso cuando se quiere hablo para aquellos que quieren salvar a Xavi Alonso. No, no, no. Acuar, Alfredo, déjame terminar. Aquellos que querían salvar a Xavi Alonso, que este es el equipo de Xavi Alonso. Que en 7 meses nos ha llevado a esto. En 7 meses, el equipo del Madrid que no juega nada. Este es el equipo de Xavi Alonso. Había que haberlo echado el día del Celta. Pero bueno, como lo he dicho en el programa, no quiero pasar factura. Pero es el momento de decir, no puedo yo tirar de los chicos hoy y culpabilizar a los chicos. Este equipo viene donde viene y este equipo realmente está físicamente en los detalles. Mal parado, con problemas. ¿Qué podemos abogar? Dejemos a Arbeloa tranquilo. Pero este equipo viene de donde viene, a todas estas retail de gente que ha salido a defender a Xavi Alonso, pero infinidad de detalles que ha visto a Xavi Alonso. Escúchame, te voy a decir una metáfora, Alfredo. Cuando un caballo está muerto, no le puedes cambiar la montura ni las bridas. El caballo está muerto. Han entregado un caballo muerto, y por más que le des alfalfas, va a comer. El caballo está muerto. Hay que cambiar de caballo. Pero, en el mes de enero. ¿Cómo cambias de caballo, maestro? En el mes de enero. ¿Cómo cambias de caballo? Cambiar. Tienes que cambiar la yeguada entera. En el mes de enero. Hay que tener en el mes de enero al caballo, hay que cantarle canciones de amor y a ver si con eso se emociona el caballo. Es que no hay otra. No, 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 no. Estoy defendiendo un momento, maestro, que la metáfora está muy bien. Escucháfora no, pero he escuchado a los que han defendido a Chav. Seguimos para bingo. Perdón, ya está, ya no, vamos para bingo. Vamos a intentar dejar las cosas y luego explicar porque si no estamos revolviendo permanentemente. El equipo, estamos a mediados de enero. El equipo, vamos a intentar ser claros en ciertas cosas que se puede estar preguntando ahora, la gente. Los más de 1200 amigos que en algún momento han estado hoy con nosotros y siguen estando con nosotros en este Chiringuito Live. ¿Va a ser el Real Madrid algún tipo de incorporación en este mercado de invierno? Seguramente no. Seguramente no. No sé si a última hora aquí se enciende alguna alarma y tal, y de repente, en los despachos de la cúpula, aparece ahí esa necesidad, esa urgencia, no sé, algo. Pero en principio el Madrid muere con esto, muere con lo que hay. En el supuesto de que hicieras algo, alguna incorporación, es una incorporación que puede, no sé, solucionar un problema puntual, que no lo sé si realmente sería el problema puntual que tiene el Real Madrid, un jugador de mediocampo, ese jugador que creador, pero en el mercado de invierno aparece lo que aparece. Entonces, seamos claros, tú tienes que morir con el equipo que hay ahora mismo, y el equipo viene como viene. O sea, el equipo no hay una varita mágica que se le das. Se le das a Arbelo, se le das al que hubiera venido. A Jürgen Klopp, se lo das. Yo qué sé, me da igual el entrenador que tú quieras. A Guardiola. Venga, me da exactamente igual. Lo que tú no has hecho de agosto a enero.
ahora lo padeces. O sea, tú ahora lo padeces, lo sufres, lo tienes, lo tienes que masticar, lo tienes que tragar. Lo que yo no sé es si ahora de enero a abril te da tiempo a recomponer alguna situación. Esto es lo que realmente hay que medirle a Arbeloa. O sea, hoy habrá alguno que le querrá matar a Arbeloa. Hoy, ya sabes, hoy me empezarán aquí a aparecer por ahí opiniones y jijijaja y le querrán matar a Arbeloa. O sea, hoy Arbeloa hace cosas muy parecidas a las que hubiera hecho cualquiera. Cualquiera. Partido de Copa del Rey en Albacete. Tienes el sábado el encuentro contra el Levante. Era normal tirar hoy de chicos de la cantera. Sí, era normal que se quedaran fuera jugadores que estaban tocados como Mbappé, como Rodrigo y compañía. Sí, tú, con este equipo que ha estado hoy en el campo, debes ganarle al Albacete que ha salido con un montón de suplentes. Sí, pero luego el equipo es el que es y tiene lo que tiene. Y los vicios que tiene este equipo, los vicios le van a durar al Madrid, pero un montón. Seguramente, hasta el final de temporada, hay vicios que tú no vas a poder acabar con ellos hasta que llegue la próxima temporada. Es que no vas a acabar con esos vicios. Y el físico, amigo, el físico de un día para otro. Cuando estás mal, tú al día siguiente no estás bien. Puedes evitar estar peor, pero seguirás estando mal y poco a poco vas a ir recuperando alguna cosa. No sé